Un saludo a todos nuestros escuchas, aquí la exégesis del micrófono. Yo soy Samael. Y aquí su podcaster Brandon. Muy bien, Brandon, nos estamos en otro capítulo. Hemos estado un poco desaparecidos estos días, las clases, el trabajo. Pero sí, también preparando este podcast, porque este es uno de los podcasts que hemos tenido más, por así decirlo, preparación. Sí. Y vamos a hablar de un libro y de un tema un tanto polémico por estas fechas. Estamos viendo, si están escuchando esto el 12 de octubre, entonces ha salido por esas fechas y justo lo hemos pensado por esas fechas. Pero a ver, entremos en el tema. Y más o menos para entrar en el tema quiero contar una anécdota, digamos, cuando estaba en colegio. Estaba pues en lo que era primaria y me acuerdo que era lo que nos enseñan a todos sobre cómo se creó el país en donde vivo, cómo era antes, con respecto a antes de las independencias con los españoles, y siempre te relataban el punto de que los españoles eran los malos y no eran hasta que llegaran los libertadores y te los ponían como estas figuras mitológicas de que ellos se iban con los ideales de libertad, iban liberando por ahí esclavos, pero había muchas cosas que no encajaban. Muchos de los relatos, digamos, que me contaban tanto mi mamá como mi abuela, relatos que no encajaban de cómo era el trato en años, más o menos por eso de los años 30, 40, y también, digamos, con toda esta historia o esta narrativa que nos daban de cómo había guerras de independencia en todos lados, pero con respecto en el país donde nosotros vivimos, o sea, las grandes batallas de Bolívar no se dieron aquí. Entonces hay una especie de inconsistencias, podríamos decir, en la narrativa que nos contaron a todos. Y más o menos vamos a hablar de eso. Efectivamente, vamos a hablar acerca de los hechos históricos que han llevado al tema de las independencias, pero también un poco acerca de cómo ha sido el mito que se nos cuenta, al menos como Latinoamérica, acerca de estos eventos. Claro, y también lo lanzamos el 12 de octubre porque normalmente en estas fechas es cuando más salen a las calles gente vandalizando estatuas de Colón, todo lo que tenga que ver con la época o con figuras de la época colonial. Y creo que también está un poco mal porque uno se entiende, digamos, bueno, en parte se entiende el rencor que puede haber, pero eso está de hecho desde la narrativa que nos cuentan de que los españoles eran completamente muy mezquinos y que intentaron o asesinaron a millones de indígenas en este lado del mundo. Pero la narrativa, lo que sería la historia real no es tan así. O sea, no vamos a negar el hecho de que sí, hubo indígenas que murieron, pero también el propio épocas coloniales también tuvo sus cosas buenas. Tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, pero claro, también hablando desde el punto de vista de esas épocas. Sí, y justamente todo comienza, bueno, primeramente en el 12 de octubre aquí en Bolivia se celebra lo que es el Día de la Descolonización, y en varios otros países de Latinoamérica igual se va celebrando días similares de la lucha del indio, y creo que eso es en Argentina, si no me equivoco, y otros que son las defensas de los indígenas, que creo que es en Nicaragua, y así en varios otros países en los cuales se va celebrando justamente estas fiestas o esta idea de una celebración que promulga mucho del movimiento indigenista que se tiene aquí en Latinoamérica.
pero que propiamente se fundamenta en negar algún tipo de bien en todo lo que ha sido el proceso de colonización, cosa que, como acabamos de mencionar, no es que haya sido un proceso totalmente malo ni tampoco totalmente bueno. Este ha sido un proceso que ha hecho evolucionar muy drásticamente la región, a una región que, para el momento en el cual han llegado diferentes barcos europeos, era muy subdesarrollada, que carecía totalmente de algún tipo de imperio demasiado grande y desarrollado, al menos comparándolo al nivel de que tenía Europa. Sí, de hecho, un dato igual curioso es de que en España el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad. Si no recuerdo, creo que fue decretado por Franco en su presidencia o algo por ello. Pero el punto era que no podemos negar todo lo que pasó en la colonia, porque no podemos negar, digamos, nuestra herencia española, porque es como si estuviéramos negando una parte de nosotros, porque quieran o no, somos descendientes de ambos, tanto a nivel genético como a nivel cultural. Las culturas, las culturas indígenas de la época se mimetizaron con la cultura española, a tal punto de que muchas de las costumbres que tenemos actualmente son esa mezcla entre lo indígena y lo español. Ya se puede ver en la comida, se puede ver en, digamos, una de las vestimentas, digamos, que es más aquí conocidas, como es la chola, es por esa misma mezcla. En la arquitectura, como una vez, como te lo decía Brandon, en la iglesia de San Francisco, si pueden ir a verla, ahí en el frente hay imágenes de mujeres abriendo las piernas. Esto es la representación de, pues, de la Pachamama, de los indígenas, en una iglesia católica. También si ven, digamos, los cuadros de la época colonial, van a ver como cuando dibujan oralmente en los cuadros donde está la representación de alguna virgen, siempre va a tener más una forma de montaña. Eso es más otra vez, ¿por qué? Porque hay una mimetización. Porque la virgen era, para los católicos era la virgen, pero también para los indígenas era la representación de la Pachamama. ¿Cómo lo representas a la Pachamama? Pues con una montaña. Y así se fue mimetizando poco a poco las culturas. En realidad este mimetismo tiene algo muy positivo para lo que son los imperios. Justamente tú alguna vez hablaste acerca de lo que son imperios constructores y destructores. En este caso estamos hablando de España como un imperio constructor, en el cual va adaptando toda la cultura regional del lugar que está tomando posesión para unificarlo y para poder calar muy profundo en la sociedad. Sí, Cosa que cosa que para ello se necesita mucho mantener la cultura que ya está previamente. Incluso, por ejemplo, aquí se tiene lo que son las lenguas nativas, las lenguas originarias, que aquí en Bolivia se tienen creo que 33 o algo así, que son oficiales del estado. Y que la mayoría en realidad están únicamente registradas gracias a jesuitas que han venido al Nuevo Mundo y que han podido registrar estas lenguas, que de otra manera iban a terminar desapareciendo y que incluso en la actualidad están desapareciendo. claro, y a diferencia, digamos, de lo que se hace en la actualidad, o sea, eh, en la época colonial hubo una especie de intento de preservación, porque mucho de lo que conocemos hoy día de las culturas prehispánicas es por la propia investigación que hicieron jesuitas o españoles que se interesaron en el tema de qué pasó aquí antes de que ellos llegaran. Em, y también, digamos, hay que dejar de lado esa narración de que llegó el español y gracias a su tecnología, que sí tenían la tecnología más avanzada, es que vencieron. No es tan así. ¿Por qué? Porque la cantidad de españoles que había con respecto a la cantidad de indígenas que había era muy grande.
Entonces era imposible simplemente con unas armas que tenemos que decir eran, o sea, es la pólvora. Y eso que también tenemos que ver que la pólvora no funciona bien en todos lados. Y más, digamos, si es que vamos por el lado más allá de Perú, Colombia, Venezuela, donde los climas son más húmedos. Entonces, tienes una serie de desventajas del lugar, no conoces. ¿Y cómo es que lograron hacer todo lo que es la conquista? Es porque los propios indígenas apoyaron para derrocar a lo que era para lo que era pues los imperios de esa época, tanto en el norte que eran ¿cómo eran? Los mexicas, no, Sí. los mexicas y en aquí los incas. Y bueno, pues nada, en base a eso es que, y bueno, aquí, digamos, aquí conocemos un poco más lo que pasó con los incas, porque justamente se estaban peleando dos hermanos por el control del imperio. Y en esa guerra civil que había, pues se cometieron igual muchos atropellos contra otras poblaciones, y esas poblaciones que sintieron atropelladas por el propio imperio incaico se aliaron a los españoles, y es así que los españoles logran tener un frente unido para poder derrocar al imperio incaico. Y la historia es muy parecida también lo que pasa en México. En el caso de México, en realidad, a ver, desde el comienzo, aquí en América, la mayor parte de culturas se dividían básicamente en dos, los grandes imperios, que eran el Inca, el Azteca y los mexicas y mayas. En mexicas y mayas casi uno mismo, porque al final se hacen un conjunto entre los dos. El punto es que estos imperios normalmente conquistaban y esclavizaban a otras pequeñas culturas que se encontraban. Principalmente, por ejemplo, los aztecas y los incas conquistaban a muchas de las culturas amazónicas. Y en el caso de, por ejemplo, más al norte, cuando llegaron los españoles, ya por ejemplo incluso la propia cultura maya ya estaba básicamente erradicada. Han encontrado ciudades vacías. Lo que quedó en la mayor medida han sido pequeños, no pequeños, sino unas cuantas ciudades de los mexicas, en la cual varios ciudadanos mayas al final han terminado yendo por la propia destrucción de su imperio. Y esto es algo muy característico, por ejemplo, en imperios que se mantienen muy estables, que no intentan avanzar. Sí, y digamos de esto también vamos a hablar un poco de este libro, que ahorita les digo, es Malditos Libertadores, de Augusto Zamora. ¿Ya? Bueno, pues es un libro que te habla de varios temas, pero te habla, digamos, uno desde el punto de vista de por qué es que Latinoamérica todavía sigue en este subdesarrollo que parece que desde que empezaron las independencias no logramos salir. Y también rompe un poco con esta mitología que es de que somos pobres porque los españoles nos invadieron, y si no fuera por ellos ahorita estaríamos mejor posicionados. Pero el punto es de que durante la época española pues estábamos mucho mejor. No es hasta que empiezan las épocas de independencia que ya esto cambia. Y por si acaso estamos hablando de mucho mejor a nivel y al estándar de ese tiempo y con respecto a otros países, no a un nivel actual, que por ejemplo eso es mucho del mito que se vende en la actualidad por discursos populistas, en los cuales todo lo que era antiguamente indígena era mucho mejor que lo actual, cosa que no es verdad. Claro. Por ejemplo, una de las mayores causas de muerte y gracias a lo que han conquistado al final los españoles ha sido por las propias enfermedades que se han traído. Y estos no han sido adredes, han sido más casualidades, eran enfermedades demasiado comunes en Europa, pero que aquí eran intratables. No, aún así en Europa igual tenían su grado de Claro, mortandad, pero el punto pero es que en Europa ya se tenía ciertos tratamientos para esto, mientras que aquí no se tenía nada. Y por eso ha sido básicamente una epidemia masiva que ha matado a mucha gente. sin mencionar que todavía en esas épocas, cuando empezó la época de conquista, todavía no se tenía mucho conocimiento de lo que eran las bacterias o esto de las enfermedades. No sería años después con la invención del microscopio que ya más o menos se vería, y que en muchos pues, países ya se establecerían ya los métodos de cómo tratar a los heridos y demás.
Entonces no podemos tampoco culpar por esto a los españoles, porque fue algo que se da, y no solamente esto se dio aquí, sino también en la propia Europa también se dio, cuando ya los, los asiáticos o los países asiáticos entraron en contacto con Europa, igual pasó la peste negra, y esto siempre se da. Es, es ese... Es algo natural la Exacto, generación de epidemias y pandemias, porque, por ejemplo, hoy hemos pasado recientemente una pandemia que básicamente ha sido causa natural. Hay muchos conspiranoicos que dicen lo contrario, pero lo más lógico es que ha sido una causa natural y su expansión ha sido totalmente natural porque se ha visto en diferentes modelos computacionales que han básicamente predicho todo el avance que ha tenido esta pandemia. claro. Pero uno de los puntos, digamos, importantes de Augusto Zamora era por qué, siendo los países latinoamericanos, o sea, son de los países más antiguos que existen. Y te da un dato que es de la relación de cuántos de los países estuvieron en el inicio de las Naciones Unidas. Y si comparas cuántos países estuvieron con la cantidad de países que hay ahora, entonces el punto es ese. Las naciones latinoamericanas son de las más antiguas, pero durante años no hemos podido generar ese desarrollo que quisiéramos. Y en este libro intenta ver qué fue lo que pasó en todos estos años, desde la época colonial, porque te narra de cómo en la época colonial eh, hubo varios momentos en 1800 y antes de eso, durante el cual pues Gran Bretaña intentó invadir todo lo que son estas tierras, y no el ejército español, sino propiamente la propia población de aquí de América es el que terminó expulsando a los ingleses, y estamos hablando de que en esa época, o sea, Inglaterra estaba en uno de sus buenos momentos, o sea, ya estaba en construcción para convertirse en una de las mayores potencias de su época. Pero llega un punto en el cual todo esto se cae. Ya. Ahora, más o menos tendríamos que hablar un poco de quiénes son estos libertadores, que hemos ido mencionando acerca de cómo ha sido el impacto de las revoluciones, pero no quiénes son. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el gran mito de Simón Bolívar, que lo Claro, vemos como el máximo libertador que ha venido liberando cada uno de los países y luchando contra los malvados españoles, cuando propiamente no es que haya sido así en realidad. Primeramente, el sueño más grande de Bolívar no era liberar a Latinoamérica de España, sino era formar su propia mega colonia, por así decirlo, su propio mega país, que era la Gran Colombia. claro, y él como emperador, por así decirlo. Sí, básicamente era cambiar todo lo que era España porque ahora sea Colombia, o la Gran Colombia de él. Pero luego también tenemos otro libertador, que es San Martín. Por ejemplo, aquí en Bolivia no se habla mucho de él. Principalmente se habla por las partes más al sur de Latinoamérica. Y esto es porque ha ido justamente liberando por diferentes puntos de ahí. De él sí era más o menos sus ideas de liberación, de libertad para cada uno de los países. Pero otra vez, tampoco es que era totalmente bueno. En cierto Sí, punto, esos intereses, por ejemplo, de Bolívar y de San Martín han terminado colisionando en lo que era Perú. Antiguamente, Alto Perú y Bajo Perú eran uno solo y y gracias a justamente eso existe Bolivia. gracias a esto, Sí, gracias a una pelea no de los indígenas, no de las personas nativas, de los criollos contra España. No es así, sino de los mismos ejércitos libertadores que son de Simón Bolívar y del lado de San Martín. Y sí, básicamente Bolivia recibe el nombre de Simón Bolívar y es donde termina en realidad el sueño de Simón Bolívar, algo que siempre me ha parecido muy irónico.
porque Bolivia y Perú, principalmente Perú, pero igual Bolivia está metido en eso, ha terminado con los sueños de aquella persona de la cual recibimos el nombre. Sí, es irónico. Es que el pie de inicio justo pues tiene que ver con Bolivia porque Bolivia logró tener su independencia cuando Bolivia pues no tenía ejército. Simplemente más fueron por la diplomacia. Porque cuando llegó aquí a Ayacucho, Ayacucho estaba sí, Ayacucho, Antonio José de Sucre estaba aquí con su ejército. Y cabe recalcar de que también no entraron aquí, bueno, entraron bajo el pretexto de que querían, querían destruir los últimos restos del ejército realista que existían, que hay como pero que al final terminaron exterminándose a ellos mismos en la batalla de Tumuzla. Pero ese era bueno, ese era el posible objetivo de Sucre, pero su real objetivo de Sucre era pues lo que era Potosí, la Casa de la Moneda. Pero no contaba con que pues ya hay como, ¿cómo se llamaba? Sigue el del sur, el Libertador. San Martín. San Martín ya había saqueado lo que era pues la Casa de la Moneda, entonces no había nada. Algo que tenemos que mencionar es que si queremos hablar de verdaderos saqueos por cualquier parte, por cualquier medio, siempre ha sido una región justamente de Bolivia, que es Potosí, más exactamente el Cerro Rico de Potosí. Y esto lo, entre comillas, catalogo así como un saqueo porque todos los que hayan obtenido algún tipo de mineral de aquí nunca han sido usados para el mismo lugar de Potosí. Siempre han sido usados, sí, por parte de España, pero mayormente para las propias colonias latinoamericanas. Ha sido usada por la propia Bolivia para Bolivia y ha sido usada igual como parte de pagar a estas guerras libertarias por el lado de San Martín. O sea, Potosí nunca ha recibido nada en general Ujú. de esta expresión. Pero bueno, ahora volviendo al tema, y bueno, pues después de esa información, hay que también ver de dónde consiguieron la financiación los Libertadores para conseguir su objetivo, que ahí está lo interesante, que tiene que ver con la corona británica. No directamente la corona británica, pero sí con muchos, eh, sí con británicos o empresas británicas que terminaron financiando a Bolívar y a San Martín. Incluso, o sea, estos son datos reales de que incluso eh, eh, mercenarios británicos, se podría decir, participaron en las guerras de independencia. Claro, y otra vez hay que entender que la geopolítica en ese momento se movía a una lucha entre las ideas liberales que eran promulgadas por Inglaterra, por Reino Unido y por Francia. Francia era, ¿no ve? Sí, Sí, Francia. Siempre me confundo. Y en medio de eso estaba España, que en ese momento tenía un imperio demasiado grande y demasiado vasto. Así que por tema de geopolítica era muy conveniente para lo que era Reino Unido y Francia apoyar justamente las causas de las revoluciones latinoamericanas. En el caso de Francia ha dado justamente las ideas donde nacen estas revoluciones. Simón Bolívar justamente estudia en una universidad de Francia, no recuerdo bien en cuál, acerca de estas ideas de Napoleón y se me dio el nombre. Revolución Francesa, ¿quién es? Robespierre. Robespierre, gracias. Y de Robespierre. Y eso lo vuelve a traer a lo que es Latinoamérica y intenta desde ahí recién hacer lo que era la Gran Colombia. Obviamente, como acabas de mencionar, todo el tema de armamento lo ha proporcionado en su mayoría Inglaterra, pero esto sí no lo ha proporcionado de manera muy gratuita. Esto lo ha proporcionado con futuros pagos para todos los países que se vayan a formar. Y desde ahí, desde las propias revoluciones, es que nacen las impagables deudas externas que ha tenido la región latinoamericana, básicamente desde su creación hasta la actualidad. Sí, y no es hasta años después que
que pues Bolívar se da cuenta de el error que había cometido. De hecho, en sus últimos años se lamenta por lo que ha hecho, porque lo que ha hecho Bolívar y San Martín es que han servido a los propósitos tanto de Inglaterra como de Francia. Han terminado balcanizando toda esta región. Y es muy irónico porque supuestamente siempre te narran la historia de que Bolívar quería ese estado grande, fuerte, eh, pero antes de Bolívar, o sea, ese estado ya existía, porque todo este territorio era España. De hecho, hay muchos que, o sea, literalmente, las guerras de revolución serían más consideradas unas guerras de, unas especies de guerra civil, porque no era como nos cuentan, una especie de eh, nosotros contra un ejército de españoles, que ese es igual algo muy interesante. Aquí no existía propiamente un ejército español, sino que, a diferencia, por ejemplo, de lo que era las colonias británicas, donde tanto en India o en África sí tenían una fuerte presencia del ejército inglés. En cambio, eso no pasaba en esta región. Entonces, muchos de los alzamientos que ocurrieron tanto en la época de las guerras de independencia como antes de eso, o se encontraron con la otra parte, que eran igual, eran indígenas, criollos, mestizos. Entonces, todo, al final en las guerras de independencia era eso, era una guerra civil. Quisiera hacer una pequeña acotación a esto. Esto únicamente podemos hablarlo en lo que es el terreno, el territorio que controlaba en el tema de Latinoamérica de España, porque luego Brasil sí tenía por si acaso tropas portuguesas en Brasil, pero Brasil ha sido muy bien manejada. Incluso ha habido un periodo en el cual en Portugal el rey ha tenido que salir desterrado y ha terminado desterrado en Brasil, y desde Brasil ha podido dirigir el país de Portugal. Claro. Pero volviendo a lo que era este lugar. Entonces, estamos diciendo, esto es lo que provoca. Tenemos estas guerras de independencia que el reino de Inglaterra financia porque sirve a sus propósitos. También cabe recalcar de que una de las cosas por las cuales, aparte de que le beneficiaba, también era una especie de venganza contra España. ¿Por qué? Porque España igual ayudó a lo que hoy en día es Estados Unidos para que pueda independizarse de Reino de Inglaterra. Entonces, todo esto fue una especie de venganza de algo que le convenía. Y en base a eso, pues se dio todo lo que es la guerra de independencia. Y como tú decías, Como decía, las mayores consecuencias han sido el comienzo de estas deudas. Y no es que nuestras deudas en la actualidad provengan de la guerra de independencia, no, eso ya son muchas cosas más después, sino que desde ese momento todos los países latinoamericanos siempre arrastran deudas impagables, que han llevado a diferentes estados de crisis y otra vez a refinanciamientos y demás. ¿Y esto y por qué? Porque todos los países que han nacido en Latinoamérica no han tenido oligarquías desarrolladas en el propio mercado internacional. Es decir, que no se tenía conocimiento acerca de cómo funcionaba. Y estos sí han aprovechado muchas de las superpotencias como Inglaterra, Francia, para, como te dije, hacer deudas impagables en el nivel de mercado internacional, que era algo que no se manejaba. claro, y cabe recalcar de que, claro, justo estas guerras de independencia se dan unos años antes de que se dé la revolución industrial. Entonces, para cuando se dio la revolución industrial, teníamos unas deudas impagables, no teníamos, o la clase oligarca no tenía el conocimiento necesario para esto, y se prefirió quedarse en este modelo que seguimos actualmente. Sigue de explotación simplemente de Recursos materias naturales. primas, de materias primas. Y, y todo eso, o sea, creó una especie de estancamiento en todo lo que es esta zona.
Latinoamérica. Y esto tiene que ver igual un poco también con qué es lo que provocó, por qué cuando llegaron los españoles y los indígenas americanos había tanta diferencia entre unos y otros. Em, Hay muchos que hablan de esto y que dan diversos posibilidades de por qué las culturas indígenas estaban muy atrasadas en muchos aspectos con respecto a lo que eran los españoles o los europeos. Hay desde que la producción de comida que era diferente allá y acá, los animales los animales de granja, pues, que eran muy diferentes los de aquí, los de allá, que en todo lo que es Europa y Asia, pues tienen una más grande variedad de animales de granja que lo que eran aquí. Otro punto es el terreno. Podemos ver que Europa y Asia es el continente más grande, pero también es el hecho de que pues hay culturas repartidas por todos lados. Y también de que el punto de que puedes ir de este o a este. En Tiene otro cambio, punto, por ejemplo, en ese aspecto, es el tema de guerras, que en algún momento igual he leído, en el cual intenta explicar es, esta diferencia tan remarcada entre las culturas americanas con respecto a Europa y otras civilizaciones en el tema del desarrollo, porque en Europa y Asia se han vivido toda una gran cantidad de guerras y batallas que han impulsado al final la tecnología, y eso ha llevado a un gran nivel de desarrollo tecnológico, mientras que aquí en América, como previamente he dicho, existían muy pocas culturas grandes y que únicamente se comenzaban a comer o a esclavizar a otras de las culturas más pequeñas, sin haber un real enfrentamiento entre dos culturas. sí, y en eso, digamos, se puede ver, digamos, lo que es el choque cultural. Eh, Tanto Asia como Europa siempre están en ese choque cultural porque tienen puntos de vista completamente diferentes. En cambio, eso en América no se da. Y eso podemos ver también en la distancia que había entre los imperios, entre el incaico y el azteca. Estaban completamente fuera de alcance uno del otro. No había ese choque de culturas. No es hasta que llega la colonización española que se da un choque verdadero de culturas para América y eso es lo que termina, eh, por así decirlo, llevando a América a una modernización. Y toco este tema porque durante la época republicana es que empieza a pasar esto otra vez. Nos empezamos a aislar de todo lo que está pasando en el mundo. Porque en el mundo, en el mundo está pasando lo que es la revolución industrial, el carbono, los trenes, la fuerza del vapor, y todo esto nos estamos perdiendo. Y este es un aislamiento que hasta el día de hoy persiste. Todo lo que es tecnología, ciencias, es literalmente nulo en Latinoamérica, y lo poco que hay se va exportando, se va saliendo en lo que se conoce una forma de fuga de cerebros. Sí, Mm. em, el punto es de que a menos de que no logremos otra vez conectar con el mundo, vamos a seguir con todo esto. Em, y ese es el punto. No fue la culpa de los españoles, sino fue nuestra propia culpa, la culpa de las oligarquías que no supieron ver en su momento lo que estaba pasando, incluso hoy en día que no vemos, no tenemos una industria establecida, no tenemos ciencia ni tecnología desarrollada, y eso vamos a tocarlo más adelante, porque los datos que vamos a dar son muy duros de cuánta tecnología más o menos produce Latinoamérica a nivel mundial. Estamos muy atrasados y eso igual me hace recuerdo a otro libro que he leído que era de Andrés.
Oppenheimer, en el cual te hace un relato de cómo la narrativa que existe tanto en los países latinoamericanos y en otros países. Mientras en otros países su narrativa es ver por qué van a ser para el futuro, Latinoamérica siempre se está lamentando por su pasado. Siempre ve al pasado o siempre quiere rescatar un pasado que nunca existió. Sí, porque por ejemplo en ese tema del mito de lo que el pasado es mejor, se tiene mucha esa idea de que los españoles han llegado a masacrar indígenas y que después de las revoluciones no se habla nada, cuando en realidad después de las revoluciones hubo igual muchas masacres, porque antes también hubo unas cuantas, pero muchos de los indígenas se han terminado acoplando, como hemos dicho, adaptando a la propia sociedad española, se han ido absorbiendo por esta sociedad en lo que son los mestizos, criollos Claro, y y los indígenas propiamente. Eh, pero en la época republicana, después de las revoluciones, se tiene incluso la esclavitud por parte de los oligarquías con respecto a estos indígenas, que es algo que no se habla en la actualidad. Por ejemplo, y como un dato, tenemos un recorte de un periódico que es de Buenos Aires, de Argentina, que es el diario La Nación, en 1878, es decir, después de las independencias, en las cuales justamente se va diciendo el otorgar esclavos indígenas a todo aquel ciudadano que los requiera para diferentes fines, principalmente el tema de trabajos forzados o el tema de trabajos en hogar, creo que es. sí, en hogar. Y digamos, para hacer un contraste a todo esto, digamos, en la época de la colonia había lo que era el Tratado de Indias, que se promulgó el 1 de noviembre en 1781. Este tratado era una especie de leyes que, en los cuales se daba a entender cómo es que se tenía que hacer uno para no forzar a los indígenas a adoptar las costumbres y religión española. Pero sí, digamos, si estos querían, pues eran bienvenidos a adoptar una nueva fe y estas costumbres. Pero siempre recalcaba el hecho de que no se tenía que obligar a los indígenas a adaptarse a ellos. Y que se tenía que respetar tanto sus costumbres como su idioma. Y también, digamos, también respetaban las tierras de lo que eran los indígenas. De hecho, hay historias de cómo, digamos, en la época ya republicana había muchas comunidades indígenas que usaban estos papeles firmados por el rey que les garantizaban que esas tierras eran suyas, como una forma de defensa de que la propia república no les quite sus tierras. Sí, incluso aquí en Bolivia se ve mucho esto con el tema de barrios específicos para indios, que obviamente en este caso lo podemos interpretar como una forma de segregación, pero al mismo tiempo también se les daba un lugar específico. No, no se los dejaba esclavizados como por ejemplo a los esclavos que se traía de África para Portugal, en donde básicamente estaban metidos en corrales. En aquí los indios eran mejor tratados, obviamente no a un nivel igual que los españoles, pero se tenía ciertas leyes y ciertas normas para que para que hubiera convivencia. Ahora incluso esto no perdona exactamente que haya habido ciertas matanzas, ciertas guerras, que es verdad, los ha habido, pero esto también ha sido por ambos lados. Por ejemplo, aquí en La Paz, en Bolivia, ha habido por un tiempo lo que era un cerco a la ciudad principal, al antiguo barrio de Churubamba, en el cual los indígenas básicamente han cercado la ciudad, evitando que cualquiera pueda salir, ya sea mestizo, ya sea español, ya sea criollo, lo que sea, o incluso otros mismos indígenas, y terminando colgándolos o matándolos de ciertas maneras. Y este cerco ha durado varios meses, mostrando mucho de la brutalidad de los propios indígenas. Estos levantamientos han sido justamente por estas leyes, porque según ellos los segregaba, cosa que es verdad.
pero también los protegía a diferencia de otros tipos de colonias, que como dije, esclavos de África no eran nada bien tratados. O en Norteamérica, ¿qué ha pasado con básicamente la eliminación por O en parte Norteamérica, sí, de Estados Unidos de todas sus indígenas? Que hoy en Reino día, Unido. bueno, sí, en ese tiempo Reino Unido, aunque no, Estados Unidos igual hizo. Ya cuando ya estaba formado Estados Unidos, igual se tuvo que expandir hacia el oeste. Y en todo ese proceso igual tuvo que exterminar a miles de lo que llamaban indios, o pieles rojas, o todos los nombres que les daban. Y en Entonces, el caso de, por ejemplo, de Estados Unidos, haciendo una pequeña remembranza, se tiene el mito opuesto. Es decir, el mito de cerca de que los indios eran totalmente salvajes, totalmente destructivos, como por ejemplo el que los pieles rojas agarraban, degollaban a su enemigo y le quitaban el cabello para obtenerlo como trofeo. Cosa que es un mito totalmente falso, por si acaso. sí, porque los primeros que así quisieron eso eran los propios estadounidenses. No era a causa de esa brutalidad que los propios indios eh, adoptan estas costumbres para igual pues ponerse a la par en esta guerra que se dio entre ambas culturas. Para ponerse a la par en la brutalidad con la cual eran tratados. Y en el caso de aquí de Latinoamérica se tiene el mito exactamente opuesto, de que todos los indios, no indios, sino todos los indígenas, todos los nativos eran los más amables, los más buenos, cuando tampoco era así. Hay que entender que muchas veces cuando es una guerra, cuando es una batalla, son dos bandos que tienen sus propios intereses. Y Claro, muchas veces no es que haya un malo o un bueno específico, o un bueno o un malo per se. Existen está, casos, sí, algunos, pero no en todos los ámbitos. Y justamente aquí lo que veíamos era indígenas que iban peleando contra otros españoles y mestizos. Y y también contra principalmente estos otros indígenas. mestizos contra otros indígenas, sí. O sea, no había un bueno y un malo remarcado porque era, como decías, una forma de incluso guerra civil. Y digamos, es que hay que dejar esa narrativa de que el indígena era bueno y que antes de que llegaran los españoles, él era bueno y estaba en paz con la naturaleza. No hay que dejar, hay que dejar esa narrativa. Porque al final, o sea, todos tenemos esa oscuridad en las tinieblas, o el corazón de las tinieblas, como ya hablamos en algún podcast anterior. Y recordando eso, pues les hacemos recuerdo que estamos en YouTube, en Facebook, en Spotify y que pueden escuchar cualquiera de nuestros otros podcasts. Y ya saben, estamos como Exégesis del Micrófono. Denle like, suscríbanse, es de mucha ayuda. Y también, digamos, para ayudarnos a difundir toda esta información que estamos dando hoy, porque creo que es algo que necesitamos conocer más a nivel Latinoamérica, para de una vez acabar con todos estos mitos que se han creado y empezar a ver la verdadera historia y aprender de todo lo que es la verdadera historia, dejando atrás esa mitología que nos han enseñado. Ahora sí, volviendo al tema. Muy bien, ¿en qué parte nos hemos quedado? Pues estábamos hablando de los indígenas, tanto cómo era su vida antes y después de las independencias. Eso de antes, como hemos dicho, sí existía lo que era una fuerte segregación, pero se tenía ciertos derechos y privilegios que portaban los indígenas. Por ejemplo, tenían libre circulación sobre sus barrios, tenían varias cosas, como he dicho, segregación, sí, pero al final era una forma que se protegía, aparte de que también, como hemos dicho, monjes jesuitas, curas católicos han ayudado a preservar las culturas, por ejemplo la maya, que era una cultura que ha sido totalmente erradicada antes de siquiera la llegada de los españoles, por los propios mayas, por si acaso. Y tenemos registros gracias a un cura católico español que no recuerdo su nombre, pero que es bien famoso.
Y en caso de aquí, digamos, es gracias a los españoles que tenemos un sistema de escritura, un sistema gramatical de la lengua quechua y aymara. Sí, eso también es algo bastante curioso. Por ejemplo, aquí en Bolivia se tiene un fuerte, ¿cómo es? Confrontamiento con la idea de los españoles, de que ya incluso no se debería usar lenguas españolas por algunas partes del indigenismo y solo lenguaje indígena. Pero mucho de este lenguaje está compuesto en casi en su totalidad por las reglas sintácticas del español. Por ejemplo, no existe una forma de escritura quechua o una forma de escritura aymara. Todas las formas de escritura se las escribe con las letras del español. Y lo mismo pasa con varias otras lenguas originarias. Eh, Aquí en Bolivia, la otra vez estábamos viendo las lenguas oficiales y se tenían, aparte de unas 33 que ya he mencionado, se tenían varias que básicamente los hablan unas cuantas personas, unas 20 hasta unas 200 personas, que eso ya, según yo, se va considerando como una lengua muerta, pero que hemos podido preservar sus vocablos, sus reglas sintácticas, sus clasificaciones gramaticales gracias a monjes jesuitas. Y cosa que es irónico porque uno de los más grandes, no, no de los más grandes, pero uno de los grandes luchas que tiene el indigenismo es justo con la religión católica. Pero muchas de las cosas que sabemos de los indígenas no las sabríamos por justamente la Iglesia Católica, por las investigaciones que hizo. Pero a ver, ahora pasando a un tema que es que hemos dicho, es el tema de ciencia y tecnología, de cómo estamos aislados. Pero también, digamos, hay que tener en cuenta también de que nos han vendido la idea de que los españoles no hicieron avances importantes o cosas así, pero eso también está muy lejos de lo que en realidad pasó. España tuvo su impacto, y de hecho hay muchos que quieren desmerecer el propio descubrimiento que hizo. Bueno, para muchos no es descubrimiento, pero el, ¿por qué se dice el descubrimiento de América? Si bien se sabe que tanto otras culturas ya llegaron al continente americano, ¿por qué es la diferencia por qué se toma más importancia lo que fue el descubrimiento hecho por el parte del, del reino español? Es por el hecho de que España hizo toda una serie de investigaciones en el lugar, de investigaciones científicas, tanto de cartografía, de fauna, de flora, de las culturas que habían. Entonces también no hay que desmerecer todo eso. De hecho, hay algo que me pareció muy interesante, que es de las misiones Balmis y Salvani, que fueron hechas por Francisco Balmis y José Salvani. Eh, Fue bajo el decreto del rey Carlos IV, en la cual se hizo una vacunación contra la viruela masiva en todo lo que era toda la región en todo lo que eran los reinos de España. Entonces, desde España enviaron, ya para ese entonces ya había la cura para lo que era la viruela. En el año 1803 empieza entonces una campaña masiva de vacunación en todo lo que era España y todo lo que era esta parte de Hispanoamérica. Y bueno, pues para su época era un gran adelanto porque era la primera campaña de vacunación a gran escala que se dio. Em, y esto, o sea, esto estaba muy adelantado para su época, porque en estas campañas así masivas de vacunación, cabe recalcar que eran, o sea, eran gratis. Se capacitaba a todos a los lugares que iban para que
pudieran hacer la vacunación o pudieran preparar cómo hacer para poder hacer la vacunación. Y debo decirlo otra vez, o sea, era algo que estaba muy adelantado para su época, que no se daría campañas así hasta muchos años después. Y luego de eso tenemos, después de la independencia, después de las independencias, de las liberaciones de esos libertadores, eh, como he mencionado, las economías se han comenzado a basar únicamente en el tema de recursos. Esto principalmente por el tema de que se han generado grandes deudas que se debían pagar a países europeos, a Inglaterra y a Francia, por las mismas guerras de los libertadores. Y esto ha conllevado a que, en lugar de ver un desarrollo constante de tecnologías, de usos en ciencias, simplemente se vaya llevando a cabo lo que generaba dinero más rápido y más a corto plazo, y que esto han visto muy en conveniencia las oligarquías latinoamericanas. Primeramente, eso también es otro mito, la idea de que siempre hemos sido controlados y sublevados por oligarquías extranjeras, cuando no es del todo, no es precisamente así. Y como dije, sí estábamos envueltos en temas de deudas, pero estas deudas han sido generadas por nuestras propias revoluciones y luego por préstamos, justamente para ir solventando muchas otras cosas a más a futuro. Pero todo esto ha sido gestionado por oligarquías que residían aquí y que han visto conveniente esta revolución únicamente porque iban a sacar más poder que antes le correspondía a España. Es decir, muchos ven, o justamente Zamora en este libro nos muestra que, en lugar de haber pasado de nosotros conquistándonos, pudiendo gobernarnos a nosotros mismos, hemos pasado de un gobierno de unas oligarquías españolas a un gobierno de oligarquías latinoamericanas. Con respecto a la educación, como esto no se ha promulgado, no se ha visto mucho desarrollo tecnológico, Latinoamérica cada vez ha ido empeorando. Hay lo que se conoce como una fuga de cerebros constantes, en el cual cualquier investigador, cualquier científico que esté en Latinoamérica propiamente va, si es lo suficientemente bueno o competente, no va a encontrar trabajo aquí, sino va a encontrar trabajo en campos exteriores, en universidades de Estados Unidos, de Inglaterra, en las cuales son muchas veces más apreciados, valorados y sobre todo fomentados en estas carreras científicas. Y eso es por muchas dificultades que impone las propias políticas latinoamericanas. Por ejemplo, aquí en Bolivia es uno de los peores países para hacer negocios en sí mismo. Y esto viene muy relacionado con el tema de las patentes. Las patentes ayudan a generar nuevas ideas de negocios o nuevos negocios que van a mover partes de la economía. Y propiamente aquí en Bolivia como tal, no se han aprobado más allá de 10 patentes en lo que son 10 años. En realidad son menos, creo que son 7, ¿no ve? Sí, ahorita lo estoy viendo, son 7 las patentes otorgadas por residentes bolivianos en el año 2014 y 4 y en 2017 3. Por si acaso estamos usando de esto las medidas de patentes por la Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, el RICIT. No sé, vamos a estar poniendo los links para que puedan ver los datos. Esto es Bolivia, pero si pasamos, digamos, a otros países, digamos Argentina, más o menos su promedio es más o menos de unos 200 por ahí de patentes que da. De Brasil, de 700, 800 dejaremos un promedio así a grosso modo. Aunque no, en los últimos 3 años, estos son datos desde 2011 hasta el 2020. En los 2018, 2019 y 2020 tuvieron una subida de 2000 patentes en esos 3 años otorgadas. Bueno, Brasil más o menos va yendo bien en tema de patentes en esos años. Canadá por residente tiene algo así, igual de 2000, 2400. Ya, a ver. Ahora, con un país, digamos, como Estados Unidos, que más o menos
por año está algo de 100, más de 150.000 patentes. Realizar la comparación. La comparación, más o menos, por año es un promedio a grosso modo, a grosso modo, Ojo de buen cubero. Sí. y a ojo de buen cubero. Y más o menos las de Europa tienes a mano. A ver, Honduras, Jamaica, Panamá. No, ahorita no tengo de Europa. A ver. No, ¿qué estoy haciendo? A ver. Pero si no más recuerdo los datos de Europa. De Europa era así, creo que el 30% de las patentes se hacían, o algo por ahí era. A ver, ahorita. Pero el punto es de que las patentes que se dan aquí en Latinoamérica son mucho menor a lo que se dan en otros países. Y tampoco no son constantes, suben y bajan por lo que estamos viendo aquí en los datos. Y también muchas de esas patentes, no, la mayoría de todas estas patentes son por las personas del país, pero que no son residentes del propio país. Es decir, que por ejemplo, incluso en el caso de Bolivia, son 7 otorgadas a residentes de Bolivia y que están en Bolivia. Sí, Pero por ejemplo, son cerca de unas 200 o un poco más de patentes otorgadas por no residentes de Bolivia, es decir, que están en el exterior y que son bolivianos. Eso justamente muestra mucho de lo que es esta fuga de cerebros, en el cual todo lo que se desarrolla por latinoamericanos no es para Latinoamérica, sino es para otros países. a ver, Normalmente es Estados Unidos o países europeos. aquí está, digamos, el ranking de los países que dan más patentes en el mundo. Estos son datos del libro de Malditos Libertadores. En el primer puesto está Estados Unidos, en el segundo Japón, en el tercero China, Alemania y Corea del Sur. Estos datos más o menos deben ser del 2018 por lo que ha salido el libro. Y muy abajo están, pues ya sabes, las patentes, donde ahorita el que más patentes da es Brasil, luego viene México, Chile, Barbados y Colombia. Eso también tiene mucho de culpa las propias universidades que se tienen en Latinoamérica, que primeramente tienen solamente ciertas carreras que fomentan la economía que ya está por sí misma deteriorada acerca de los recursos naturales. Por ejemplo, carreras de economía o carreras de ese, algo más o menos similares van a ir siendo más fomentadas. Claro, y Pero carreras también, científicas no tanto. Y su calidad por lo mismo termina decayendo, haciendo que, por ejemplo, las universidades latinoamericanas en los rankings de universidades en general terminen por debajo de los puestos 100. mucho más allá todavía en algunos. Depende también de qué cosas tomen en consideración. Pero a ver, aquí hay una lista más o menos de las... Hay que decirlo, los primeros puestos sí son de puras universidades de Estados Unidos. En primer lugar está el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, Universidad de Oxford, Universidad de Stanford, Cambridge, Universidad de Harvard, Instituto Tecnológico de California, este que sería el primero que no es de Estados Unidos, el Colegio Imperial de Londres, el ETH Zurich de Suiza, otra vez otro de Londres y de Chicago. ¿Ya? Y más o menos por el lado de Latinoamérica, la primera es una universidad de Argentina, que es la UBA, que está en el ranking de universidades en el puesto 67. Luego la siguiente, que es una de México, que es la UNAM, está en el puesto 104. Y así van descendiendo y en los primeros 10 puestos de universidades de Latinoamérica, haciendo la comparación solamente sacándolas de Latinoamérica, en el último puesto, por ejemplo, de esas 10, tendríamos a la a la Universidad Pontífica Católica de Argentina, que está por debajo incluso del 300, estando en el 323. Ya, y más o menos para que se den un cálculo, las universidades bolivianas
que ahorita aquí figuran son la Católica y la UMSA, que están superior al rango 1000, ni siquiera te da un número exacto. Y para igual darles el dato, esto es a través de una consultora llamada QS, en la cual salió en un estudio de CNN y que es de datos actuales, es decir, que nos muestra datos del 2022 al 2023 para que cualquier persona que quiera, cualquier latinoamericano que quiera pueda ver cuáles son las universidades a las cuales debería optar. Sí. Y o sea, estos datos son muy, muy jodidos, porque estás viendo aquí, o sea, el ranking cómo está. Y lo trágico es de que hay muchas universidades en Latinoamérica que son de las más antiguas. Pero, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasamos de que tuviéramos buenas universidades o buen equipamiento tecnológico? ¿Por qué? Porque antes de que empezaran las independencias, se hicieron varias investigaciones y en México se encontraban, había reportes de muchos científicos, a ver si encuentro ahorita de alguno, que remarcaban esto, de que en México tenían de los mejores equipos que habían. En este caso, por ejemplo, podrías... Es... Ay, qué pastilla. Es Humboldt. Humboldt era un... ¿Cómo era? Raymond, pariente de... Humboldt. Su apellido es Humboldt. Era un científico. Humboldt se asombró de las instalaciones científicas existentes en México. Mutis en Nueva Granada, introdujo las teorías de Galileo. Bueno, estos son más o menos de nombres de varios científicos que digamos que tuvieron mucho renombre y que hicieron investigaciones en esta área. De hecho, hay uno que incluso terminó enterrado en Cochabamba. A ver si lo encuentro ahorita. Ya. El que decía, el que le sorprendió las instalaciones de México era Alexander von Humboldt. Era la expedición de Alexander von Humboldt, que fue financiado por el Imperio Español. Era prusiano, ¿ya? No, ¿dónde está? Pero ese es ese punto de qué pasó, en qué momento pues pasamos de tener unas buenas instalaciones científicas a lo que es hoy en día. O sea, literalmente a nivel de ciencia y tecnología estamos muy mal. Y eso también influye a nivel industrial, porque si no tenemos ciencia y tecnología no podemos apoyar a la industria. Y esto lo decimos ¿por qué? Porque las patentes te ayudan a reducir gastos. Y esto es algo que, digamos, si no me recuerdo, pasaba en Corea del Sur. Creo que también en Singapur. Esto igual estoy un poco recordándome del libro de Andrés Oppenheimer, de Basta de Historias, que te narra cómo es que el propio gobierno tiene sus instalaciones científicas con el mejor equipo que puede tener. Los científicos van, hacen sus investigaciones y hacen las patentes. Entonces, parte de la patente se la queda el investigador o los investigadores, y la otra parte se lo queda el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno pues es el que está ofreciendo la maquinaria y demás. El punto era de que el gobierno tenía la facilidad de que, como esas patentes estaban compartidas con el gobierno, si algún empresario quería poner algún tipo de empresa y el gobierno tenía las patentes que pudieran ayudar a fomentar esa empresa, entonces el empresario, que era justamente empresario de su país, pues tenía muchos más bajos costos para poder usar esa patente. En cambio, si otro empresario de otro país, entonces los
los gastos iban a ser mayores. Porque eso de las patentes es algo que se usa muy hoy en día mucho. Em, ya sea en los celulares, en lo que es ahorita las baterías de litio. Entonces, para todo eso siempre son patentes, siempre son investigaciones que se usaron y tienes que pagar regalías por eso. O sea, tienes que pagar por el uso de una patente. Y sí o sí vas a tener que pagarle a cualquiera de los otros países que están generando esas patentes. Pero si tú ya generas tus propias patentes, mientras más patentes tengas, tienes más posibilidades, digamos, de poder eso fortalecer a tu propia industria. Sí, y eso aparte del tema de las patentes, en general, bueno, en realidad esto ha derivado en la falta de especializaciones para lo que es Latinoamérica. Es decir, se tienen ciertas carreras que son las más, en las cuales más se postula la gente, porque son las que mejor dinero rinden, mientras que carreras científicas, carreras que vayan relacionadas con tecnología, están totalmente abandonadas en lo que es Latinoamérica. Por ejemplo, aquí en Bolivia, el anterior gobierno, el de Evo Morales, hizo compras de diferentes equipos para dar el discurso populista, como por ejemplo los aceleradores para el tema de tratamiento de cáncer. Cosa curiosa porque no teníamos ningún tipo de experto ni especialista para que pueda manejar estos equipos, únicamente la compra externa del equipo por parte de otro país, traído aquí a Bolivia sin que se pueda manejar. Y es algo que ocurre en general en Latinoamérica, es decir, que todo lo que es ciencia y tecnología se compra desde el ámbito externo, pero si esto requiere especialización, no se va a poder manejar por los mismos latinoamericanos. O Ojo, y más allá, eso, como el tema de las patentes, no se puede desarrollar estas tecnologías en la propia Latinoamérica, siendo que las materias primas que se usan para estas tecnologías, nosotros las exportamos y luego las volvemos a comprar como formas de tecnología ya elaborada. claro, y a esto quería agregar que ese es solo el uso del equipo, porque también necesitas otro equipo que no es el que hace el uso, sino es el que hace el mantenimiento del equipo. Entonces ahí ya tienes dos tipos de especialistas diferentes. Correcto, y no tenemos ni siquiera esos temas muy bien desarrollados. Y lo que, por ejemplo, una cosa es las oligarquías que han llevado a que este sistema se ponga en ese punto, y otra cosa es también lo que es la gente y la población normal, que lo que ha sido llevada y cómo ha ido desarrollándose este sistema ha sido más por el mercado informal, es decir, por la compra de objetos de contrabando y por la venta de los mismos dentro de las propias sociedades. Mayor ejemplo es Bolivia, que aunque suene curioso igual, Bolivia tiene más del 60, 70, 60 o un poco más del 60% de todo el comercio interno como parte de contrabando, como parte del mercado informal. Y siendo sumamente difícil el poder legalizar estas formas de hacer comercios. Claro. Pero, Y por ejemplo, esto de que importamos y no y solo exportamos nuestros cerebros, nuestras cosas, y luego tenemos que terminar comprando desde el exterior las mismas, pero mejor desarrolladas, es algo que igual llevamos mucho con, por ejemplo, el tema del ejército. Aquí en Latinoamérica no se tienen ejércitos realmente desarrollados, realmente funcionales. Los y ejércitos tienen son muy básicos, muy vagos y que únicamente se utilizan para el control de los propios países. Cuando los ejércitos, como se ve en Europa o Estados Unidos, se ven más como un poder que influye en la geopolítica, es decir, en las diferentes relaciones entre los países. Mientras que, por ejemplo, aquí muchas veces han sido usados para guerras internas, para batallas de las propias élites para que se conserven ciertos poderes en los países. Por ejemplo, mucho de lo que se tiene como el mito de que se masacraba a los indígenas, de que venían ejércitos españoles a golpearlos, a acribillarlos, en realidad mucho parte después de las guerras de independencia.
en el cual estos ejércitos republicanos eran los que hacían estos exterminios de indígenas para poder mantener ciertas oligarquías en el poder. Claro. Sí, y nada más vean, digamos, lo que está pasando ahorita en la guerra de Ucrania y con Rusia. O sea, el armamento que están desplegando. O sea, ahorita el armamento que estamos usando aquí, aquí en Bolivia, o sea, literalmente estamos usando casi tecnología de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y eso es De, porque se nos ha sido donadas esos armamentos de la Segunda Guerra Mundial. sí, digamos que Brasil y Chile, digamos, son, por así decirlo, los más avanzados, digamos, en ese ámbito, pero aún así, comparados con un ejército europeo, pues, o asiático, están muy por debajo. Y también, por si acaso, en el caso de Chile o en el caso de Brasil, todo lo que es su potencia armamentista igual sigue viniendo del extranjero. Viene de Estados Unidos en el caso de Chile y Portugal. ¿De dónde venía? De un país europeo que no recuerdo bien. Creo que venía del Reino Unido, si no mal recuerdo. En el cual estos han provisto de armamento en su debido momento para estos países. Es decir, nosotros, lo mismo, el tema de patentes, no generamos tampoco el tema de armamento, Claro. que es necesario, lastimosamente, para lo que es una participación geopolítica, es decir, que de nosotros, que de Latinoamérica, pueda ser más relevante en el ámbito global. Sí, y otro ámbito, digamos que igual hay que poner son los exámenes PISA. ¿Qué son los exámenes PISA? Bueno, pues normalmente cada cierto tiempo se hace un examen de los colegios, más o menos de los jóvenes entre 15 años, para ver en colegio qué tan bien preparados están. Cabe recalcar, digamos, que estas son pruebas hay pruebas de ciencias, de matemáticas, pero las listas, para Latinoamérica son igual muy desalentadoras. Esto es los estudiantes españoles por debajo de ya. Estas son las pruebas PISA. En primer lugar estaría Estonia, Japón, Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Polonia, Nueva Zelanda. Estos son en las pruebas de ciencias. Y eh, Chile estaría, digamos, de Latinoamérica, el primero que aparece, pero está muy bajo en la lista. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 18. Debes algo por el 40, porque ahorita aquí no te dan por numeración, o no están enumerados, solo te dan la lista en el que estoy viendo. Por si acaso están las pruebas PISA se dan, como hemos dicho, eso, van viendo qué tan desarrollados están los estudiantes, tanto en pruebas de matemáticas, ciencia y literatura. Cabe Y algo recalcar, importante de esto, del tema de los pruebas PISA, es que muchos países latinoamericanos ni siquiera están inscritos para poder realizar estas pruebas. sí, Y ni según siquiera muchos participan. analistas, no participan principalmente por el pésimo desempeño que puede mostrar que tienen estos países. Justamente nosotros, Bolivia, somos uno de esos países en los cuales no está inscrito por las mismas políticas populistas que se tenía al tema de exámenes PISA o al tema de cualquier control educacional. Por más, ¿cómo es? Por hace más de 15 años que Desde, no existe ningún tipo de revisión académica. sí, básicamente desde el 2006. A ver, aquí está, aquí encontré una lista mejor. A ver, en matemáticas,
En primer lugar está China, igual en ciencias, igual en habilidad lectora. China, China, China. Luego está Singapur, luego Macao. Macao, ¿qué país es ese? No conozco. Luego Hong Kong, Taiwán. En las tres habilidades, tanto habilidad lectora, matemáticas y ciencias, casi hasta el cuarto punto, no, hasta el tercero se mantiene. O sea, son China, Singapur, Macao. Luego ya hay variaciones. Pero en matemáticas, luego vienen en quinto lugar Taiwán, Japón, Corea del Sur, Estonia, Países Bajos, Polonia, Suiza, Canadá, Dinamarca. En ciencias, otra vez en quinto lugar Japón, Finlandia, Corea del Sur, Canadá, Hong Kong, Taiwán. Y más o menos así son las listas. A ver, vamos a ver si encontramos algún... Aquí está. Ahorita en habilidad lectora, Argentina en el puesto 63. Mira, Uruguay igual y Chile están en el 58 y 59 en matemáticas. La verdad es que Chile y Uruguay están mucho mejor de lo que el anterior que vi. Igual en ciencias, México está en el 57. Creo que esos son los más cercanos de Latinoamérica. Brasil está en el puesto 70 en matemáticas. Y en ciencias está en el 64. Pero incluso, por ejemplo, en el caso de las pruebas PISA, no es tanto la ubicación en la posición que estemos, sino es principalmente el tema de los puntajes que se promedian. Esos son los que muestran realmente si es que hay una deficiencia o no en el tema de la educación. Cosa que, si no mal recuerdo, en todos se muestran grandes deficiencias. Aparte de, por ejemplo, los países en los cuales no existen medidas, que desde ahí ya muchos parten que hay serias deficiencias. Y sí, son donde principalmente se hacen nuevas regulaciones para la educación. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es la Belino Signani, que es una normativa acerca de la educación que básicamente, para decirlo en resumidas cuentas, es que el gobierno decide qué es lo que se va a enseñar y qué no, y con qué tipos de textos. Cabe recalcar que los textos que usan no son los mejores. No son ni los mejores, y se nota mucho la idea de una forma de adoctrinamiento que se tiene para la educación. Se mete el tema de indigenismo en áreas de ciencias, el tema de leyes acerca de los hidrocarburos que no tienen mucha relación en aprender las ciencias, pero que sí son convenientes a las oligarquías que se tienen para que se perpetúen en el poder. Claro. Otro punto, digamos, que podemos dar a conocer, digamos, es nuestra experiencia cuando estuvimos revisando exámenes de los plurinacionales. Los plurinacionales son una especie de exámenes que se da a nivel Bolivia, donde igual el gobierno intenta medir, digamos, las capacidades que tienen los colegios en matemáticas, en física, creo que en literatura. Química, biología, en robótica más, sí. E informática. Nosotros estábamos encargados del área de física, pero no me esperaba con ese grado o sea, cuando hemos hecho, cuando estábamos verificando las respuestas y poniendo puntaje, haciendo así un promedio más o menos, cada uno de nosotros ha debido revisar unos 100 exámenes, más, menos, pero el punto era que en su gran mayoría todos estaban reprobando. Y si no me recuerdo, por cada uno que nosotros, más o menos unos 4 o 5 eran los que aprobaban. Y eso eran los que aprobaban, no eran de los puntajes más altos. Entre ellos, o sea, muchos pasaban raspando.
Eh, Ahí no, más o menos nos dimos cuenta de lo deficiente que está siendo en aquí en Bolivia el modelo de educación. Y también hay que remarcar que, por ejemplo, estas son olimpiadas propiamente. Y es decir, que en teoría van los que son más representativos y los mejores de cada uno de los colegios. Así que si esos más o menos son los mejores puntajes que se pueden elegir de cada colegio, es algo muy trágico. Sí, es algo que literalmente, o sea, poco nos preocupa. Uno, porque digamos, para muchos es, digamos, es difícil es ingresar a lo que es la UNSA. Y cuando normalmente ves los exámenes en lo que es en el área de mate, física, química, en las pruebas de suficiencia académica o en los prefacultativos, las preguntas no son tan difíciles, pero al menos aquí, digamos, siempre hay estos cursos de reforzamiento. Digamos, esto sería igual una de las pruebas de cómo el sistema educativo que estamos teniendo actualmente no están funcionando y desde hace un buen tiempo que no estaban funcionando. Eh, y más a esto con lo que decíamos, el hecho de que no hay mucho ciencia y tecnología. Entonces estamos haciendo o estamos viendo esto. En las áreas de ciencias puras, pues no hay muchos alumnos que quieran aprovechar, o que no, o por años, o sea, son muy mínimos. En cambio, si vemos en otras carreras como lo que es derecho, o medicina, o sea, la cantidad que hay de gente que quiere ingresar a esas carreras es increíble. Y ya saben, es la típica de, si no eres bueno en matemáticas, vete a derecho, o vete a comunicaciones y vete a esto. Pero el punto es de que no estamos viendo qué es lo que está pasando en el mundo. Hoy en día se está dando una revolución, y es lo que muchos están diciendo que es la siguiente, o es equivalente a la revolución industrial, que es la revolución de las computadoras. Hoy en día las computadoras tienen más capacidad de procesamiento, más poder a nivel de inteligencia artificial, las cosas que estamos viendo actualmente que pueden hacer las IAs, el blockchain. Entonces, todo este tipo de tecnologías nuevas que está apareciendo está haciendo de que la tecnología se entre más y más incluso a carreras que anteriormente, digamos, no necesitaban muchas veces matemáticas. Hoy, en el futuro van a tener que sí o sí usar matemáticas o tener algún conocimiento de matemáticas. Y esto, digamos, se dan, digamos, en casos como, por ejemplo, digamos, una de las carreras que siempre lo ponen como ejemplo, que es derecho. Aunque no lo crean, ya hay computadoras que pueden darte estadísticas de cuál es la defensa que puedes hacer mejor para tu cliente. Y ahí la propia computadora te lo va armando. ¿Cuáles serían los posibles casos que hubieron antes que sean los más parecidos? Entonces, para eso igual necesitas em, tener un poco de análisis estadístico y demás. Y esto igual también se puede ver en temas de telecomunicación, porque actualmente incluso hay inteligencias artificiales que ya están escribiendo informes sobre reportes sencillos, como por ejemplo reportes de deportes o cosas así, donde son más estadísticos. Y por si acaso, estas tecnologías no es que sean tan restrictivas a grandes empresas, a compañías muy grandes, sino por ejemplo, para escribir el tema del reporte se tiene GPT-3, que es una inteligencia artificial de OpenAI, que básicamente es libre. Obviamente te van a cobrar ciertos créditos si es que excedes una tasa de generaciones, pero que cualquier usuario puede usar. Exacto. Y ahorita otra vez nos estamos aislando de todo eso. El, no estamos pensando en lo que va a ser el futuro, porque ahorita uno de los más grandes dilemas que está viendo es lo de, ¿cómo era? La automatización era, ¿no? Sí. La domótica y la automatización. Ya.
Entonces, en muchas empresas están viendo esto de cambiar el personal. Y esto es algo que se dio también en la época de la revolución industrial. Muchas cosas cambiaron, tuvieron que hacerse hubo muchos despidos porque muchos trabajos que existían fueron acabados porque una máquina lo podía hacer mejor. Pero eso también dio lugar a nuevos trabajos. Pero muchos de estos nuevos trabajos tenías que tener una especialización. Y hoy en día, pues, América Latina, con el bajo índice de profesionales especializados que tiene, no tenemos industrias que destaquen, no estamos generando ni avances científicos o tecnológicos, no estamos generando patentes, entonces todo esto está haciendo que nos quedemos muy atrasados de lo que es el resto del mundo. O incluso más allá del propio uso y aplicación de las tecnologías que ya de por sí existen. Por ejemplo, las últimas IAs que hemos probado, que justamente le he mandado a Samael, como Dalí o como GPT-3, la mayor parte de gente de aquí no conoce, ni siquiera podría siquiera pensar en cómo manejar, siendo que estas son IAs de muy fácil acceso y de muy fácil manejo. Han sido diseñadas específicamente para que cualquier persona pueda usarlas, pero aún así son tecnologías que para muchos en Latinoamérica les es demasiado complicado siquiera pensar cómo utilizarlas. Y, o sea, y eso ni siquiera hablemos, digamos, que cosas son cosas más complejas, como ya de por sí el hecho de generar ya una inteligencia artificial propia. Como, bueno, pues ahorita en Estados Unidos están con eso, ya sea Google, Facebook, en China igual están haciendo sus propias investigaciones. Igual como hablamos una vez con esto de los NFTs, los blockchains, que esta tecnología, los NFTs no sirven de nada, pero los blockchains sí pueden servir de mucho. Entonces, como íbamos diciendo, todo esto se está viniendo para de aquí a unos años y no lo estamos viendo venir. Y otra vez vamos a ir dejar esta nueva revolución que se está dando. Tenemos que tener metas establecidas como países para ver a dónde estamos apuntando, cuáles son nuestros objetivos. Y una de las cosas que tenemos que dejar de lado es la separación que está queriendo existir en estos últimos días en las naciones latinoamericanas o iberoamericanas. Se siente, hoy en día se siente más, digamos, ese distanciamiento entre ciertos grupos de la población. Y creo que esto podría llegar hasta un punto como lo que intentó o lo que intentaron en España, que parte de, si no me recuerdo, era Cataluña, ¿no? Catalán, los que La querían República de Cataluña, República entre comillas. República, entre comillas, de Cataluña, que quería independizarse de España. Y otra vez, o sea, este es lo que ha pasado, esto es lo que ha debilitado a América cuando ha pasado con los libertadores. Lo que nos ha debilitado es que al final nos hemos separado cada quien por su lado. Incluso, o sea, literal, han balcanizado todo lo que era el Imperio Español. Y no se están dando cuenta de que otra vez, o sea, o está viendo ese tipo de movimientos donde medio que quieren balcanizar otra vez a América, siendo de estados mucho más pequeños y claro, otra vez van a ser más fáciles de manejar em, por otros países que tienen una mejor economía. Y hay que Entonces, entender algo de esto, que nos referimos al tema de separación por parte de los propios gobiernos y estados que fomentan estas separaciones de las oligarquías que les conviene estas separaciones. Como por ejemplo aquí en Bolivia se tiene esa separación entre el campo y la ciudad, entre Oriente y Occidente, que fomenta y que ayuda mucho a perpetuar el poder de las oligarquías que se tienen aquí. ujú. De hecho, una de las cosas, digamos, sé que va a sonar un poco polémico, pero ya sea la huipala o
la otra bandera que ha aparecido recientemente, que es esta bandera blanca con el patujú. Ambas banderas no deberían ser considerados por el Estado como símbolos. ¿Por qué? Porque simplemente tiene que existir una sola bandera, que sea la bandera boliviana. Es malo eh, que otras etnias se identifiquen con otra bandera más aparte. Y esto es igual, otra vez igual tomando como ejemplo lo que pasó en España. En España igual, Cataluña igual tiene su propia bandera, aparte de España. O sea, esto no hay que tomarlo a la ligera. O sea, no hay que dejar que este tipo de cosas nos separe más, porque otra vez, mientras más nos separemos, va a ser más fácil para que nos puedan pues seguir manipulando otras empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque pues mientras más pequeño sea el territorio, más fácil de manejar. Efectivamente, y también hay que, otra vez volviendo al tema de este discurso, evitar creer en ciertas falacias, como por ejemplo, aquí se ve mucho lo que es el pueblo contra todo lo que se considera, entre comillas, imperialista. Eso también incluye muchas veces a la ciencia y tecnología, que se tiene una mala falacia naturalista, en la que se dice que todo lo que es natural es mejor, cuando no es propiamente así. Incluso nuestros conocimientos acerca de la naturaleza y de los fenómenos naturales provienen de acerca de la propia ciencia. Y digamos, Pero muchas de las oligarquías y muchos de los poderes se aprovechan de estos para mantenerse y perpetuarse en el poder. sí, no sé cuántas veces ya lo vamos diciendo, o sea, y, esto va otra vez con el mismo, de, ya sabes, la fantasía del buen indígena, de que antes el buen indígena estaba en concordancia con la naturaleza, y esto hay pruebas de que no fue así. Em, el hombre siempre va a crear o el ser humano siempre va a crear un impacto sobre el medio ambiente donde viva. Y esto va a depender de qué tan grande sea su sociedad. Esto es inevitable. Digamos, uno de los más ejemplos que no sabemos qué pasó, digamos, es en Tiwanaku, que posiblemente una de las teorías es de que justamente hubo una especie de, ¿cómo era? Hambruna, que tal vez fue causada también por el hecho del uso excesivo de las tierras. Em, entonces, hay que dejar estos mitos atrás. eh, no existe el buen indígena y al final eh, el problema con esto de querer identificarte con alguna cultura indígena es muy difícil porque, a ver, tomo en caso mío, si bien digamos mis abuelos hablaron aymara, pero parte de mis apellidos también son quechua. Y sin mencionar, claro, que también por ahí debe haber algún descendiente español. Entonces somos todo ese tipo de mezcla que al final literalmente no sabemos qué tipo de indígena éramos, o porque al final somos toda esa mezcla. Es el mestizaje que se dio a gran escala, porque, o sea, fuimos más tiempo parte de España de lo que somos república, porque literalmente fueron algo de 300 años de, de estar de ser parte de España. Y mira, recién estamos por cumplir 200 años como república. Sí, hay un pequeño y gran problema con ese tema de los mitos que tenemos aquí en Latinoamérica. Por ejemplo, en el desarrollo de lo que es filosofía, no se tiene aquí propiamente filósofos latinoamericanos, no al menos alguno importante o destacable y que repercuta verdaderamente en la sociedad o en la descripción de la propia sociedad. Lo más cercano que tenemos que se ha ido siguiendo es el modelo de, como te decía, del libro de las venas abiertas de América Latina, que es un libro más de sociología, pero que todo el mundo considera que es la obra que describe a Latinoamérica, en la cual siempre se genera esta idea de un conflicto entre ricos y pobres. Sí, Mm, incluso muchos de los datos incluso se lo ha inventado el autor.
Sí, y muchas veces, incluso los datos no inventados, saca conclusiones que favorecen a ese discurso. Por ejemplo, incluso el tema de las propias, desde ahí también nace la idea de que no tendremos que ser tanto Latinoamérica, Iberoamérica o demás. Propiamente, por ejemplo, hay un gran discurso acerca de eso, de Latinoamérica que nos describa o que nos describa Hispanoamérica. Hispanoamérica para muchos de los que creen que aún deberíamos formar parte de España o deberíamos colaborar con España por tener la misma lengua u origen lingüístico. Cosa que tampoco estoy totalmente de acuerdo en eso, porque es irse a los dos extremos, al tema del indigenismo o de la hispanidad, en el cual España es al final, en la actualidad, un país que está demasiado lejos de Latinoamérica como para que pueda, y también es demasiado pequeño para y poco relevante a nivel mundo, como para que realmente nos pueda ayudar a Latinoamérica como tal. Latinoamérica, hay una frase que se describe en el libro de Zamora, que es: Latinoamérica tiene 4 puntos cardinales. No, los 4 puntos cardinales de Latinoamérica son 3: el norte y el sur. Y esto justamente hace referencia a todas las formas de movimiento que tienen los latinoamericanos. Es decir, un país normal va a tener 4 direcciones a las que moverse: hacia el norte, hacia el sur o hacia el este. Pero en el caso de Latinoamérica, estas dimensiones se van acortando dentro de la propia Latinoamérica, siendo 3, pero únicamente pudiendo movernos hacia arriba, hacia lo que es el norte, que es Estados Unidos, o hacia el sur, que es nosotros mismos, Latinoamérica. Claro, y esto también tiene que ver con algo que te hablaba Zamora en su libro, que era el choque cultural. Actualmente igual no existen muchos choques culturales en América. Y de hecho, ahorita el único choque cultural que tendríamos sería yendo hacia Brasil, ya sea por las diferencias de lenguas y hay diferencias muy marcadas con Brasil y lo que es el resto de América. En cambio, si bien hay diferencias entre los países hispanoamericanos, pero aunque digamos hay diferencias culturales, pero al final siempre hay algo que son también muy parecido. O sea, es como que son culturas diferentes, pero al mismo tiempo son parecidos. Em, Sin mencionar que en cierta forma, o sea, todos hablamos español, simplemente hay diferentes acentos y jergas, pero otra vez está el punto ahí. Y también deberíamos usar también el hecho de que toda esta región habla español, y una de las cosas que hablaba era el intentar acercarnos unos con otros, ya sea en el tema económico o también en el tema científico, porque para hacer ciencia se necesita mucha inversión. Ya sea las universidades deberían tener contactos con otras universidades para poder compartir información con con otras universidades de otros países de la región. Claro, y también sin dejar de lado a Brasil, o sea, al final creo que toda la región debería poder tener una mejor forma de comunicación, ya sea ya en los ámbitos económicos, científicos. Entonces, creo que esos dos puntos serían muy importantes para ver. Extender lazos con los otros países para poder ver una mejor cooperación. De hecho, en su libro me menciona algo interesante que era antes de las independencias, cómo todo esto, al ser todo esta una región, era como por así decirlo, las regiones donde eran tenían un mayor poder económico, cuidaban de las otras regiones que eran más, que no tenían, digamos, tanto poder económico. También, digamos, era el hecho de que qué era lo que hacía fuerte o qué fue lo que provocó que cuando Inglaterra invadiera estas tierras pudiéramos, o sea, nosotros solos los que vivían en esta zona pudieron echar a una de las potencias. Era porque existía una especie de el ejército se iba a reunir de todos lados posibles, los más cercanos, para poder tener gente, para poder repeler al enemigo. Es que al final es eso lo que más habla en un inicio el libro, de que nuestra unidad es lo que nos haría fuertes, nos haría más fuertes, y podríamos ser una competencia real contra ahorita las potencias que están surgiendo.
Y ahorita, digamos, hay que aprovechar este tiempo porque ahorita estamos viviendo en épocas donde literalmente el balance de poder está queriéndose mover. Entonces, estos son momentos muy centrales que tenemos que tomar para poder organizarnos entre nosotros, organizar todo lo que es esta América, todo lo que es Iberoamérica para poder crear un verdadero frente unido y que sea más sólido y que realmente seamos, que apuntemos a algo más, o sea, que nuestra región sea más una potencia que cuando hablemos realmente nos escuchen. Muy importante esa parte que acabas de recalcar, la idea de una unidad propia para Latinoamérica, porque uno de los datos que también es bastante trágico en la región es el tema del racismo. Latinoamérica es una de las regiones más racistas que existe a nivel planeta. Eso también era un estudio, pero no recuerdo bien cuál. Y algo resaltable es que no somos racistas. Obviamente sí lo somos, pero no somos tan racistas con respecto a Europa o con respecto a Estados Unidos o algunas otras regiones del planeta, sino con los mismos latinoamericanos. Es decir, mucho del mito de Latinoamérica se alimenta de los estereotipos que se tienen entre los mismos países de Latinoamérica. Como por ejemplo aquí se ve mucho de peruanos que son ladrones, chilenos que tienen que devolver el mar y Paraguay que no existe. Y bueno, muchas de esas que literalmente son racismos contra diferentes partes de Latinoamérica. No sé, los gauchos que tienen su nariz muy larga y cosas así. Y que no permiten completamente la unidad de Latinoamérica. Claro. Ya Aparte sabes, que... como- ¿Mm? No, tú acaba. No, simplemente iba a dar otro ejemplo, como por ejemplo aquí en Bolivia, collas y cambas. Exactamente. Y hablando de collas y cambas, justamente lo que decía. Mucho odio de parte de muchos de los gobiernos para que se alimente el propio poder. Como decía, el campo contra la ciudad es un discurso muy usado por todos los gobiernos populistas que se tiene en Latinoamérica y que no es bueno, no es para nada bueno el alimentar estos discursos. O lo que intentó hacer, o, bueno, ya sabes, en Santa Cruz con la media luna y ya sabes sus intentos de querer crear su propia nación Camba. Que otra vez estás balcanizando el lugar y... Bolívar, Bolívar. Efectivamente, y terminamos otra vez con Bolívar. Bolívar, primero, hay que decirlo, es en el ámbito de los propios libertadores no se tiene claro si es que en realidad sus deseos eran buenos o malos. Muchos, o al menos yo creo que sí tenían esa predisposición de que de verdad querían algo bueno para Latinoamérica. Pero estos han sido usados porque no conocían los sistemas europeos y cómo funcionaba la geopolítica del mundo. Y debido a ello han terminado sirviendo más a intereses extranjeros en los cuales se ha ido quitando poder a España y ha sido más para la pelea de Europa que propiamente para un beneficio de la región de Latinoamérica. Claro, y tampoco, digamos, hay que culpabilizar a Inglaterra por esto, porque siendo francos, si nosotros estuviéramos en la misma posición que estuvo Inglaterra o que estuvo Estados Unidos, haríamos lo mismo. Son juegos de geopolítica, son juegos por quién tiene el poder. Y bueno, hay que saber jugar este juego del poder. No es, o sea, cada nación tiene sus propios intereses. La cosa es que tenemos que velar por nuestros propios intereses. Y bueno, esas más o menos son nuestras conclusiones. ¿Algo más que quisieras añadir, Samuel? Creo que ya no más. Ya sabes, simplemente que dejemos una vez ya este discurso, uno del indigenismo, dos, dejemos ya de una vez todos estos rencillas que tenemos, porque al final esto no nos beneficia a nosotros. Si realmente queremos una nación
más fuerte económicamente, necesitamos dejar estas rencillas, trabajar en equipo, pensar realmente para el futuro qué es lo que necesitamos, desarrollar una industria, porque a nivel de industria igual Latinoamérica está muy mal. Hay un punto igual que digamos que igual que mencionan en el libro, que es la agricultura, que igual un poco lo estamos dejando de lado, que necesitamos tener una agricultura más sólida, que los propios países se puedan mantener a sí mismos a nivel de producción de agricultura, porque como, si no me recuerdo, estabas referenciando a Smith, ¿no? De que es por las granjas que se pueden mantener las ciudades. Sí, pero Entonces, también no hay que caer mucho en la falacia de que darle demasiado poder a las granjas justamente por eso, que otra claro, vez parte del discurso populista que se tiene. claro, pero sí hay que tener, lo que hablaba era el uno, darle tecnología para que puedan mejorar La producción. la producción. Dos, el conocimiento para que puedan también adecuarlo a los tiempos actuales. Entonces necesitamos todo eso para que la producción agrícola sea mayor y sea autosuficiente en el país. Una vez que, Ese es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que se tiene en el tema de producción agrícola. Aquí en Bolivia, por ejemplo, en el tema de la quinoa, primero tenemos una reforma agraria que ha dado las tierras a los campesinos, que eso no está mal, por si acaso. Pero el problema recae en que nunca se les ha dado un apoyo tecnológico. Se los ha dejado a su libre usanza y ha terminado teniendo un grave déficit en lo cual es producción más específica de la agricultura. En el caso de la quinoa que estaba mencionando, se tienen diferentes sectores que producen quinoa, pero que la venden a otras industrias que luego recién las refinan para poder venderlas normalmente al extranjero, siendo que los campesinos que producen esta quinoa terminan no ganando suficiente dinero comparándolo al tema, a la venta final en el extranjero, en el exterior. Pero claro, esto no es propiamente culpa de esa empresa que está exportando los productos, sino es culpa de la falta de desarrollo tecnológico para que estos mismos campesinos se tenga a una empresa más nacional que realmente pueda dar una subvención tecnológica a los campesinos. claro. Y digamos, esto, digamos, doy como ejemplo de mis abuelos, que, bueno, pues a ver, por los 2000 mi abuelo todavía seguía usando toros y vacas para arar la tierra. Obviamente años después ya recién se empezaron a repartir lo que era el tema de tractores y demás, pero mira cuántos años pasaron desde la reforma agraria que hubo en el 54. Sí, en el 54 era, ¿no? Eh, No, 52. En el 52. Y, y, y ese es, digamos, el otro punto. Hay que un poco fortalecer la tecnología en ese punto y otra vez vamos a lo mismo. En base, una vez de que tengamos una producción agrícola suficientemente fuerte como para poder, como para no tener que preocuparnos de nuestra alimentación, es que podemos también desarrollar una industria mejor. Y una vez que tengamos una industria mejor, ya digamos podemos, pero también para tener una industria necesitamos también lo que es ciencia y tecnología. Y ya hablábamos del tema de las patentes, que las patentes si son de tu país te ayudan mucho. Puedes reducir muchos gastos al momento de usar una patente que es producida en tu propio país. Y bueno, eso principalmente, que no se olviden el tema de que se necesita mucho apoyo en ciencia y tecnología y que no se tiene. Que aunque muchos de los discursos populistas intenten mostrar que hay, la verdad es que no. Se tiene en toda cuestión algo contrario, una guerra contra la propia ciencia, contra el propio avance, porque esto favorece a las oligarquías que están actualmente en Latinoamérica, en muchos de los países, no en todos.
Por ejemplo, en Bolivia creo que es el mejor ejemplo y es el que más vivimos, por eso lo menciono bastante. Literalmente es una negación de todo lo que sea el avance en pos de que se mantenga el gobierno actual. Y es un discurso que cala mucho en la población porque es un discurso populista. Sí, hay que dejar de lado esos discursos. Y, bueno, también, digamos, una de las cosas que tanto Brandon como yo, y una de las cosas también por la cual creamos este podcast es para dar a conocer temas de ciencia y tecnología. Pero también, digamos, también hablar un poco de filosofía. El punto es crear temas de discusión. Es por eso que, digamos, si ven en nuestro canal, no tenemos un tema fijo. Em, Hablamos más o menos de lo que nos parece interesante, de temas curiosos. Y de vez en cuando hablamos de filosofía. El punto es de que Series, de series. pero que siempre intentamos buscarle algún tipo de conocimiento que aporte hacia nosotros y que incluso nosotros podamos dar a alguien más que logre escuchar estos podcasts. Claro, y más allá de solamente dar información, también es en que entre la duda, o sea, que le entre la duda, que investigue más por su cuenta, porque creo que una de las cosas que mejor puede ayudar a alguien a, a superar lo que conoce es el cuestionamiento, es cuestionarse qué es lo que sabes, de dónde sabes, por qué sabes, de dónde obtuviste ese conocimiento y qué esperas obtener con eso. Eh, es por eso mismo que, bueno, pues ya saben, su apoyo es muy necesitado, por eso que sería muy bueno que puedan compartir estos temas, porque uno, el algoritmo de YouTube no nos va a ayudar mucho, porque como hemos dicho, No somos training hablamos, topic, sí. y además hablamos de diversos temas, no tenemos un tema específico. Entonces, normalmente los canales, si se dan cuenta, hablan de temas específicos. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a que el algoritmo de YouTube o cualquier de los algoritmos de las otras plataformas identifique mejor al público. En nuestro caso, no sabemos que no va a pasar por eso, entonces dependemos mucho de la ayuda de nuestros escuchas. Y ya saben, y con eso también les recordamos, estamos en YouTube, en Facebook, en Spotify, como exégese del micrófono. Ya en Facebook igual vamos a empezar a subir pequeños cortos que son a veces cuando estamos haciendo o estamos viendo los temas que El que vamos, vamos a hacer en el siguiente podcast, sí. sí, normalmente tenemos pequeñas discusiones y algunas veces sabe ser interesante las discusiones que tenemos así de manera orgánica, entonces eso igual estamos pensando subirlo a Facebook, así pequeños cortos para tener más contenido en Facebook. Y ya saben, en YouTube están estos los capítulos más largos. Y no sé, vamos a ver qué tal es el recibimiento. ¿Algo que quieras agregar, Brando? No, nada. Tal vez que si es que algún momento comenta o dice algo, también lo vamos a leer. Eh, Siempre y cuando sea por algunas de las plataformas que revisamos, que es Facebook o YouTube. Y de ser posible, vamos a contestar. Claro. Entonces ya nos vamos despidiendo. Si nos escucharon hasta aquí, pues gracias. Aquí la exégesis del micrófono. Si nos escuchamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y hasta luego.